Buenas tardes. Bueno, espectacular. La verdad es que por la mañana también hemos tenido una sesión técnica dirigida a los funcionarios de diferentes estamentos de la Administración aquí en el Cabildo, de ayuntamientos, del Gobierno insular, con una afluencia. Yo no he visto nada igual en toda España. Me muevo por toda España y lo que está pasando aquí, se lo decía a mi colega Carlos Javier Durá, es muy especial. Creo que está a la altura de esta tierra tan bendecida por la riqueza de biodiversidad. Bueno, lo primero que tengo que decir, por supuesto, es el agradecimiento al Cabildo, Antonio, consejero, Miguel Ángel, por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de que la plataforma de custodia del territorio de la Fundación Biodiversidad, la cual depende del Ministerio para la Transición Ecológica, pueda compartir con todos ustedes parte del trabajo que realizamos. Son 11 años ya de trabajo de la plataforma de custodia del territorio, no es algo nuevo del todo, es algo nuevo respecto a los ritmos de lo que afrontamos. Lo que afrontamos es algo grande, es algo que, como los grandes árboles, la unidad de tiempo no es el año, son los 10 años. En ese sentido, pues casi estamos a punto de cumplir, hemos cumplido uno, ¿no? Son 11 años ya de plataforma, son 18 años de movimiento de custodia del territorio. Y yo lo que voy a hacer ahora es daros unas pinceladas sobre los resultados del 5º inventario de iniciativas de custodia del territorio en España. El inventario se realiza cada 2 años, lo realiza la Fundación Biodiversidad a través de la plataforma, que es una herramienta de la propia Fundación, con el objetivo de trazar un mapa, literalmente un mapa. De hecho, veréis ahora una imagen cartográfica de cuál es la situación de la custodia del territorio en el país. Se analizan parámetros diversos, veremos una síntesis de los que he considerado más destacables para esta jornada. Haremos también una especial mención a lo que acontece en el archipiélago, mejor dicho, a lo que el inventario ha recogido, que siempre es menos de lo que hay, porque nosotros recogemos exclusivamente la información que las propias entidades de custodia del territorio nos trasladan por medio de una metodología participativa, en fin, con una serie de cuestionarios y demás, pero lógicamente no recogemos la información que no nos llega. Con eso quiero decir que en el archipiélago canario hay más iniciativas que se pueden englobar en la custodia del territorio de las que aparecen. No me cabe duda que en el 6º inventario que comenzaremos en 2019 va a aumentar notablemente el número de iniciativas que se recojan. Por efecto de este tipo de jornadas, en concreto de esta, porque trasciende el propio ámbito insular de Gran Canaria, como estamos viendo, con participación de otras islas en las ponencias y en los asistentes, y porque nuevas iniciativas están fraguándose, gracias también a un trabajo estratégico muy bien planteado, bajo mi punto de vista, desde la Administración. Les felicito, sinceramente. Es algo ejemplar. Bien, pues sin más dilación, vamos a pasar. Bueno, la Fundación Biodiversidad, es obligado comentarlo, es una fundación pública del Ministerio de Transición Ecológica que fue creada hace 20 años. Celebramos el 20 aniversario este año. Los objetivos son promover la conservación, recuperación y uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad como vehículo de generación de empleo, riqueza y bienestar en la sociedad. Muy importante, muy importante. Trabajamos para la sociedad. Y como decía antes, creo que ha sido Miguel Ángel Antonio, es una obligación que tenemos desde la Administración, desde la propia humanidad, ¿no? Más que obligación, es que es una cuestión de supervivencia. Cuidar la casa común, cuidar la vida, cuidar la biodiversidad, es cuidarnos a nosotros mismos. Esos son los objetivos básicamente de la Fundación. Son diferentes líneas de actuación: biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, que tanto tiene que ofrecer, que ofrece ya el archipiélago canario, cambio climático y calidad ambiental, economía y empleo verde y relaciones internacionales. La custodia del territorio es tal vez de las más transversales de las herramientas que tiene internas la propia Fundación, porque toca aspectos de todas ellas. Bueno,
¿Qué es la custodia del territorio? Aquí hay una definición escrita, hay muchas por ahí. Yo voy a pasar inmediatamente a otra que es más gráfica, pero sí quiero, desde luego, destacar para qué sirve, ¿no? Y sirve para conservar especies y hábitats, para favorecer la presencia de especies concretas, recuperar o restaurar áreas de interés natural, diversificar hábitats, promover el aprovechamiento sostenible de recursos naturales, a través de buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, conservar o restaurar elementos singulares, naturales o culturales, o mantener valores etnológicos, entre otros. Es una herramienta complementaria a otras que existen para intentar conseguir estos objetivos. Los espacios naturales protegidos, entre otros. Complementaria. También es una herramienta que despierta entusiasmo, sobre todo en las personas que tenemos una visión optimista. Bueno, más que nada, más que optimista, somos activistas, ¿no? Estamos implicados en cambiar las cosas, porque, entre otras cosas, atrae talento, atrae gente con capacidad de trabajo y con entusiasmo, y eso siempre genera, lógicamente, también entusiasmo. Ahora bien, no es una panacea, eso es lo primero que tengo que decir, no soluciona todos los problemas, pero sí es verdad que contribuye de una manera que puede ser virtuosa a que la sociedad se implique en esa conservación de abajo a arriba, como crecen los grandes árboles, que son los que mejor sombra dan. De arriba abajo hay mucho trabajo por hacer y se hace bien en muchos casos, pero también hemos llegado a un punto en el que se comprueba que no se da abasto. La Administración no es capaz por sí sola de abordar el gran reto de la conservación de la biodiversidad. No es capaz. Nadie hoy en día se atreve a decir lo contrario. Por medio de la custodia del territorio se implica la sociedad activa y se contribuye en esa dirección, y además yo creo que favorece que la Administración dé lo mejor de sí misma también, por esta forma de trabajar basada en los acuerdos voluntarios que intento explicaros ahora, que es la esencia de la custodia del territorio, la voluntariedad, el ponerse de acuerdo para conservar. Eso es lo que venimos llamando la molécula de la custodia del territorio. ¿Por qué molécula? Pues para diferenciarlo del átomo. Para que haya custodia del territorio tiene que haber varios elementos. Un solo elemento, un propietario con su terreno, que lo hace fenomenal y que está custodiando su terreno, porque custodia tiene consigo cuidado, es una palabra bien explícita, ¿no? Cuidado con cariño de tus hijos, de tu tierra. Bien, un propietario que está haciéndolo de esa forma óptima respecto a su territorio, está custodiando su territorio, pero técnicamente no está haciendo custodia del territorio. Y aquí estamos en un nivel técnico. Esto puede llevar a confusión, pero por eso incido en que entendamos esta cuestión. Para hacer custodia del territorio es indispensable un propietario y una entidad de conservación, y que entre ambos lleguen a un acuerdo para conservar la biodiversidad, el patrimonio natural, establezcan un puente. Dos átomos fundamentales y un lazo entre ellos. Bien, pero hay más elementos en esta molécula. Hay más elementos. Aquí es donde señalamos la entidad de custodia del territorio que, por definición, recogida en la Ley 42/2007 de la Biodiversidad y Patrimonio Natural, que haremos sucesivas referencias a esta importante cuestión de que esté reflejada en la ley, la custodia, no es una ocurrencia. La entidad de custodia, por definición, como digo, es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene entre sus objetivos la conservación de la naturaleza. Como entidades de custodia pueden aparecer diferentes instituciones. Luego veremos algunos ejemplos. La propia Administración puede intervenir como entidad de custodia del territorio, como ya está pasando aquí. Bien, luego están los propietarios. Los propietarios de un terreno. Mayoritariamente en España las propiedades en custodia son privadas, pero hay muchas que son públicas, que son propiedad de entidades bien locales, bien gobiernos autonómicos, Ministerio de Defensa, por ejemplo, también, confederaciones hidrográficas. Pues entre esa entidad y esos propietarios, sea cual sea una y otra, se establece, gracias a la confianza imprescindible, palabra fácil de hablar, de mencionar, confianza, todo el mundo la sabe decir. Otra cosa es conseguirla, otra cosa es trabajarla, otra cosa es mimarla, para ser capaces de llegar a acuerdos voluntarios
Acuerdos de custodia del territorio, aquí vemos el centro de la molécula, cuyo objetivo es la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Entran otros elementos, como por ejemplo, por supuesto, la ciudadanía, más allá de una entidad asociativa, por ejemplo, una fundación, una ONG. Más allá de eso, la ciudadanía puede participar en el formato voluntariado. Hay ejemplos extraordinarios. En Tenerife, por ejemplo, tenemos aquí gente que ha venido de la isla que está haciendo un gran trabajo en ese sentido. Me consta que también en Gran Canaria se está haciendo un gran trabajo. Empresas que llevan a sus trabajadores a participar en una acción de voluntariado o en una acción de voluntariado que no tiene, porque lógicamente no está en su propio territorio, sino en otro lugar que está sujeto a un acuerdo de este tipo. Esta mañana he puesto mucho el acento en los notarios. Meto los notarios ahí porque, claro, es algo que cuando aparece un notario, ¿no?, es como diciendo, bueno, esto tiene peso, ¿verdad? ¿Por qué pongo los notarios? Pues fijaros, a medida que nos vamos extendiendo, diferentes estamentos y instituciones se van incorporando en esta dinámica molecular. Los notarios acaban de crear en España, mejor dicho, el Consejo General del Notariado, es decir, la institución que articula a todos los notarios de España, acaba de crear la Comisión para la Custodia del Territorio, cuyo objetivo es asesorar a propietarios y entidades de conservación, entidades de custodia, asesorarles de cara a que los acuerdos que establezcan entre sí tengan máxima seguridad jurídica, sobre todo para el propietario, que es el que... ¿Dónde hay que firmar? Firmar de un terreno mío. Antes me comentaba una compañera aquí en Canarias, aquí no se firma nada, ¿no?, ni aquí ni en ningún lado, ¿no? Firmar siempre... De hecho, muchos acuerdos son apretones de manos, que funcionan fenomenal en más de un caso. Pero bueno, señalo el caso de los notarios, porque, claro, los notarios también tienen una dimensión, como en tantos, afortunadamente, en la sociedad de manera creciente, un compromiso más allá de lo profesional. Entonces, tienen una fundación, la Fundación Aequitas, que tiene, bueno, pues objetivos sociales, y pues han conocido esta manera de trabajar y dicen, pues queremos poner algo de nuestra parte, queremos contribuir a que la sociedad, a que los propietarios privados y también la administración incrementen su confianza en esta herramienta, porque la conocemos. Esas cosas que pasan son personas concretas. Hay un notario en concreto que es pajarero, es conservacionista, lleva toda la vida haciendo este tipo de cosas, sabe que funciona perfectamente, está metido en las redes de custodia y dice, hombre, yo creo que aquí podemos aportar algo valioso. Pues no me cabe duda, ya lo están haciendo, han creado esta comisión y por medio de la Fundación Biodiversidad ya estamos solventando dudas que propietarios, administración y otros les puede surgir en torno a estos acuerdos. Creo que es significativo, ¿no?, poner el acento en los notarios. Luego aquí he señalado las entidades locales porque tienen muchísimo que decir y, bueno, estamos en el Cabildo y creo que encaja, ¿no?, si no me equivoco, en lo que son las entidades locales, ¿verdad? Muchísimo que decir en las tres posiciones, en los tres roles que he señalado, bien como entidad de custodia, es decir, llegando a acuerdos con propietarios, por ejemplo, con la Paloma Rabiche, me consta, que en el live de la Paloma Rabiche es el propio Cabildo el que alcanza un acuerdo de colaboración con un propietario que tiene laurisilva, tiene el hábitat que necesita la paloma, de tal manera que gracias a ese acuerdo puede contribuir a la conservación. Está actuando en ese caso el Cabildo como entidad de custodia, pero también pueden actuar como propietario. Insisto, lo he dicho antes, pero quiero insistir porque es algo muy relevante. Como propietario de un terreno donde una entidad conservacionista puede llegar a un acuerdo con él para desarrollar acciones de conservación. Señalo los comunales. Esta mañana lo mencioné también porque en Canarias las hermandades de regantes, por ejemplo, los comunales tienen mucho que decir en toda España. Yo trabajo también, bueno, formo parte de una organización que se llama Iniciativa Comunales, que intentamos, bueno, pues dar visibilidad, sobre todo a aquellos comunales que tienen un compromiso con la conservación, que son muchos, y no solo en España, y que tienen mucho que decir, de hecho ya están presentes en este quinto inventario con varias iniciativas, pero bueno, en otro momento podemos desarrollar. Y por último quiero señalar esto que no se ve muy bien desde atrás, es un romanesco. Podría haber puesto una coliflor, o podría haber puesto una hoja, o un helecho. ¿Por qué pongo esto? Porque es una naturaleza fractal. La naturaleza fractal se caracteriza por ser autosemejante, son estructuras autosemejantes a diferentes escalas. Coges una punta del romanesco y es la misma estructura que si coges todo el romanesco. Se repite a diferentes escalas. Bien, la molécula de custodia del territorio
La manera de trabajar enlazándose diferentes átomos, diferentes partes, basados en la confianza con un objetivo común, se repite en diferentes escalas. Se repite en diferentes escalas. Se repite entre los propietarios, por supuesto, en el nivel básico, pero también en las redes de custodia y en los acuerdos que se establecen entre diferentes iniciativas, diferentes agentes que trabajan de la misma manera. En gran medida, dibujando un perfil horizontal. Bien, bueno, la plataforma de custodia del territorio tiene diferentes líneas de trabajo. Yo les invito a que está enlazada en la web, en la excelente web que ha hecho el Cabildo para estas jornadas, y ahí tienen muchísima información técnica. Creo que es bastante asequible el acceso. Hay información dura. Hay, por ejemplo, un estudio jurídico que es para, pues eso, para gente que no se pierde después de 2 párrafos, ¿no? Porque confieso que a mí me pasa al tercero. Trabajos duros, técnicos, trabajos duros, trabajos también más divulgativos, muchas entrevistas, por ejemplo, tenemos también lo que hemos llamado el mirador del propietario, donde es el propietario el que expresa, el que expone qué ha supuesto para él el acuerdo de custodia del territorio. En ese mirador pues hay testimonios desde diputaciones, por supuesto propietarios privados de todo tipo, entre otros agricultores, donde yo siempre les decimos, tú imagínate que le estás hablando a otro propietario al que se le acerca una entidad de conservación para firmar un acuerdo. ¿Qué le dirías? ¿Qué ha supuesto para ti este acuerdo? Y lo cuentan, y creo que está teniendo bastante éxito de cara al perfil del propietario, ¿no? Bueno, participamos, generamos nuestra propia documentación técnica. En esta web, como os digo, hay mucha información. Hacemos asesoramiento técnico, que es el inicio de, al menos como yo tomo contacto con Canarias, es por la solicitud de asesoramiento que me viene desde aquí, desde el Cabildo. Bueno, en concreto desde Imidagüen, desde la asociación Imidagüen, ¿no? Que nos dicen, oye, creemos que estamos haciendo algo parecido a custodia del territorio. Claro, cuando me enseñan el modelo digo, no, enhorabuena, estáis haciendo un trabajo formidable, lleváis mucho tiempo trabajando y por supuesto que encaja en la custodia. Entonces, a partir de ahí, pues asesoramiento, buscamos y con ese modelo fractal que decíamos, vamos a ver cómo crecemos juntos, ¿no? Y en eso estamos. Bueno, la plataforma, en esto solo poner también acento, el comité de participación, si nos juntamos una vez al año, y aquí también vemos cómo, solo haciendo un repaso rápido de las instituciones que están representadas en este comité de participación, os hacéis una idea de la orquesta que se está creando, modesta, de verdad, yo lo digo con entusiasmo y demás, modesta porque, bueno, hay mucho por hacer y los medios son los que son, pero cuando estamos viendo que están los espacios naturales protegidos, la organización que aglutina a los técnicos, que es Europarc, España, cuando vemos que están las principales organizaciones cinegéticas de la caza en España, cuando vemos que hay organizaciones profesionales agrarias, mal llamadas sindicatos agrarios, cuando está el Ministerio de Defensa, que tiene muchísimas tierras, bueno, aquí está la isleta, creo que no hace falta explicar más, porque el Ministerio de Defensa puede ser interesante que esté aquí, en el Comité de Participación de la Plataforma de Custodia. Diferentes direcciones generales del Ministerio de Medio Ambiente o de Transición Ecológica, como se llama ahora, por supuesto costas, las confederaciones hidrográficas, desarrollo rural, como no, el Foro Estatal de Redes y Entidades, que es donde se aglutinan, donde se articulan. El Foro Estatal de Redes y Entidades, puede haber confusión, plataforma por un lado, foro por otro. El Foro de Redes y Entidades de Custodia es una asociación de tercer nivel. Es una asociación que articula a las redes territoriales e incluso a otras entidades que de por sí se han incorporado de toda España. Es decir, las organizaciones conservacionistas, ecologistas, como queráis llamarlas, que tienen acuerdos de custodia. Son, por supuesto, el principal, un agente fundamental en este comité. Pero luego tenemos otros invitados, como son, por ejemplo, representantes de la Iglesia. No ha venido hasta ahora ninguno, digamos, ningún obispo, ¿no? Pero sí que ha venido gente muy ligada a la Iglesia y con una comunicación muy estrecha. ¿Por qué la Iglesia? Creo que no es difícil imaginar, si os ponéis un poco, ¿no? Tienen muchas propiedades o titularidad o al menos influencia en territorio, muchas veces de alto valor natural. Si empezamos a pensar, por ejemplo, en Covadonga, la Virgen del Rocío, Montserrat,
San Miguel de Alar, Aránzazu, puedo hablar de muchos, la bien Aparecida, están ligados los espacios sagrados y la conservación de la naturaleza no es casual la ligazón que tiene en todo el mundo. Además de esto, tienen gente organizada. Todos los domingos pues, tienen la costumbre, tenéis, no sé, los que participéis de estos ritos, de juntarse. Y además el Papa, que es la máxima autoridad, en una institución muy jerárquica, hace unos años lanzó Laudato Si, que no sé si habéis leído la encíclica del Papa Laudato Si, pero os aseguro que Greenpeace no lo hubiera hecho más exigente. Y así han sido las críticas, positivas. Entonces, claro, todo eso junto, dices, caramba, pues igual aquí podemos hacer cosas, ¿no? ¿Veis la manera de pensar que tenemos, ¿no? La manera de pensar que tenemos es cruzarnos, aprovechar todas las posibilidades para generar confianza e intervenir de manera orquestal en la tierra, en nuestra casa, con el objetivo común de conservar la naturaleza. Algo que se viene haciendo hace mucho antes de que alguien le pusiera nombre custodia del territorio. Se podía haber llamado de otra manera. Es muy frecuente en nosotros, cuando nos movemos a lo largo de toda España, cuando lo que nos pasó con... Bueno, en Midagüen ya lo vieron ellos. Pero cuando explicas qué es la custodia, te dicen, caramba, no sabía que estábamos haciendo custodia del territorio. Esto es algo muy extendido, porque al fin y al cabo la humanidad, el ser humano, un ser social, hay muchos conflictos, que digo acá, y con esto de la naturaleza, después Carlos Javier nos lo va a poner mucho el acento ahí. Pero nos caracteriza ponernos de acuerdo, para hacer cosas, para convivir, negociar constantemente con los hijos, con tu pareja, en la mayor parte de los casos con éxito. Pues cuando es la conservación de la naturaleza lo que tenemos delante, lo que realmente nos une, pues ponerse de acuerdo. A mí cuando me dicen, pero tú que eres ecologista de toda la vida, pero si andas todo el día con ganaderos, todo el día con cazadores, todo el día con gente de esta... Digo, ¿con quién quieres que ande? Pues con la gente que está en el monte, con la gente que tiene interés en el monte y que son los interlocutores del territorio, son las voces del paisaje. A mí hay muchos de los aspectos, no muchos, algunos, que bueno, pues que igual no comparto, pero es que los de verdad trascendentes sí que los comparto. Y esos son los que me mueven, a mí y a todos los demás que estamos trabajando en custodia. También está la Federación Española de Municipios, muy importante, la FEMP. La FEMP tiene unas posibilidades de llegar muy lejos y en estos momentos, además, hay un técnico, bueno, se acaban de celebrar unas jornadas en Madrid. Un éxito, estuvo gente representada de varias personas del Cabildo aquí, de Tenerife también. Fueron un éxito de participación y de contenidos, donde fueron muchos técnicos también que se encuentran con el problema. Es decir, por un lado, no doy abasto, no podemos con el reto de la conservación. Y por otro, me vienen con estas fórmulas que no sé dónde encajan. ¿Dónde encaja esto? Es que yo no le puedo dar dinero a un privado, no le puedo dar... ¿Cómo hago todo esto? Bueno, pues hay fórmulas. Hay fórmulas basadas en la experiencia, además, y en una jurisprudencia. Insisto que Carlos Javier Dura profundizará. Bueno, rápidamente, los datos del 2016 y 2017. Como os digo, son el inventario se hace cada 2 años. Bueno, son 2.500 acuerdos registrados aproximadamente, 166 entidades y 370.000 hectáreas. Donde más interés se puede cobrar es el ver el contraste con los anteriores. Pero bueno, muy importante, la imagen del mapa, con la luz que necesitamos para que se filme en vídeo, se ve peor. Pero yo creo que podéis ver todos estos puntos azules, que son acuerdos de custodia del territorio repartidos por todo el territorio español. No es algo anecdótico. Es algo con mucha enjundia, con una distribución, como veis, no voy a decir homogénea, pero sí general. Hay zonas con una presencia destacada, como es Cataluña y todo el arco mediterráneo, también en la zona de Euskadi y Cantabria, Extremadura destaca también, en superficie, de hecho, es la comunidad autónoma que más tiene. Luego veis en los puntos amarillos son entidades, el lugar donde tienen la sede las entidades de custodia. Donde más hay es en Cataluña. Bueno, ahora veremos datos más cuantitativos. La evolución de la superficie. Bueno, como veis, desde el 2008 que se hace el primer inventario hasta el 2015 crece sin parar, más o menos con un perfil mantenido. Sin embargo, en 2017 sufre un bajón
que por otro lado, bueno, no es preocupante si lo analizamos en detalle. De hecho, en esta tabla arriba he señalado cómo el descenso principal viene de la Junta de Andalucía, que pasa de 185.000 hectáreas en el 2015 a 20.000 en 2017. De la red Terrae, que es una red de municipios, que pasa de 41.000 a 0, y del Consell Insular de Menorca, que pasa de 20.000 a 0. Bueno, las razones son cuestiones coyunturales, no tienen mayor trascendencia, tienen que ver con proyectos que se acaban o con decisiones políticas o casi, bueno, jurídicas, como por ejemplo el del Consell de Menorca, que el contrato que tenían de la biosfera, que era un ejemplo fantástico, pues, bueno, pues han tenido dificultades para encajarlo en la normativa, curiosamente, ¿no? Se parecía bastante al contrato territorial de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, que no se llegó a aplicar. El caso es que solo estas tres ya están explicando la bajada de superficie. Porque en realidad, y como veis, son tres iniciativas de la Administración actuando como entidades de custodia. La red Terrae viene a ser esto también. Es decir, como veremos ahora, bueno, lo vemos aquí, efectivamente, aquí está. 79 asociaciones tienen 142.000 hectáreas, 28 fundaciones tienen 138.000 y 35 pues, entidades locales, gobiernos regionales, instituciones de la Administración, tienen 88.000. Como veis, el peso de la custodia del territorio, que ese no ha dejado de crecer, está en la sociedad civil organizada. Vemos las cifras en hectáreas. Aquí está la distribución de la superficie por comunidades autónomas, donde destaca Extremadura con el 25%, Castilla y León con el 21%, por otro lado, claro, son comunidades autónomas extensas. Bueno, en las Islas Canarias es modesta actualmente la superficie, pero bueno, la superficie es un parámetro relevante, que duda cabe, pero para mí lo más importante es la calidad de los acuerdos y a veces quien mucho abarca aprieta menos, ¿no? Pero bueno, qué duda cabe que nos está hablando de cómo está, fijaros en Cataluña, con todos los acuerdos que tiene, es el 11%. Tiene muchos acuerdos, pero de menor extensión. Generalmente de buena calidad los acuerdos, ¿no? Se lleva trabajando años en esa dirección. Bueno, la evolución del número de acuerdos, pues tiene una bajada, pero no tan grande como la otra. Como veis, prácticamente se mantiene al mismo nivel que en el anterior. También debo recordar que en este quinto inventario, desde la Fundación, bueno, pues hemos sido tal vez más rigurosos que en los anteriores respecto a que solo hemos reflejado la información que nos han confirmado las entidades de custodia. En otros inventarios ha sido un poco más flexible porque se sabía qué estaba haciendo, pero bueno, no contestan. Es costoso contestar un cuestionario como el que requiere la participación aquí, pero nos hemos puesto un poquito más, decir, bueno, vamos a ponernos un poquito rigurosos para que solo vamos a recoger el que conteste. Entonces, con toda seguridad hay más acuerdos y ocupan más superficie de la que hemos recogido, pero con toda seguridad se reflejan los que nos han contestado. Eso es así. Por eso, por ejemplo, en el anterior inventario pues había casi un 17% de acuerdos que no habían rellenado el parámetro de superficie. Pues tengo un acuerdo aquí, tal y qué sé yo, pero no ponen qué superficie es. Sin embargo, en este, que hemos sido más exigentes, no llega prácticamente al 4% de esos casos. O sea, acuerdos que cuando rellenan el formulario no te ponen ese dato. Bueno, veíamos antes la clasificación por superficie, la vemos ahora por número de acuerdos. Y vemos cómo, otra vez, las asociaciones son, con diferencia, las que más acuerdos tienen. Aquí está el peso de la custodia del territorio, de verdad. Porque además debo añadir que hay cierta controversia con que, bueno, dentro del movimiento de la custodia del territorio, con aceptar, controversia técnica, no controversia cruenta, ni mucho menos, controversia estratégica. Al respecto de si nos conviene, si al movimiento de custodia, si a esta herramienta le conviene que la Administración actúe como entidad de custodia, en lugar, teniendo otras herramientas y teniendo otras vías, ¿no? Algunos defienden pues, que esto genera confusión,
no llega a brillar como merece la sociedad civil organizada. En fin, se está trabajando en ello. Mientras tanto, mientras eso se solventa, nosotros en la Fundación seguimos recogiendo la información según marca la legislación vigente. Bien, pues 79 asociaciones, como digo, superan los 1000 acuerdos. 28 fundaciones son 730. Y los 35 de la Administración que veíamos antes llegan a 600. Se corresponde más o menos, hay una relación lógica entre el número de acuerdos y la superficie que estos abarcan. Luego tenemos cooperativas, 4 cooperativas sociales, que también hubo controversia, porque decían, bueno, pero estos no son entidades, son empresas. ¿Por qué una empresa puede ser una entidad de custodia? ¿No tiene ánimo de lucro? Entonces, bueno, hubo un debate, se comprobó que hay determinadas cooperativas, llamadas cooperativas sociales, que no tienen ánimo de lucro, que todo el plus de beneficio lo reinvierten en sus objetivos sociales, y en este caso son cooperativas que sus objetivos están explícitamente definidos en favor de la conservación de la naturaleza. Entonces, bueno, pues son 28 acuerdos los que tienen. Luego hay 2 comunales, es poquito, pero el potencial que tienen los comunales es enorme, como he comentado antes, que tienen 10 acuerdos. En Galicia, en concreto. Por la mañana contaba el ejemplo, ¿no?, de cómo, y lo voy a volver a hacer porque creo que es muy importante, ¿no?, cómo un comunal, son montes comunales, no, montes vecinales en mano común. Qué evocador esto, ¿no? El mano común. Una figura muy extendida en Galicia, bueno, tan extendida que ocupa nada menos que 1/4 de la superficie de toda la comunidad autónoma. 1/4 de la superficie son montes comunales en mano común. Muchos de ellos no están prácticamente, bueno, están desestructurados, pero otros no, otros no. Entonces, dentro de todos estos montes hay algunos que tienen un gran compromiso con la conservación. Y dicen, bueno, en nuestro monte lo estamos haciendo fenomenal, estamos quitando las plantas invasoras, no queremos eucaliptus, queremos bosque autóctono. Ayer había una imagen en el periódico que el presidente de Portugal está arrancando eucaliptus con sus manos para poner bosque autóctono, porque ya ¿cuántas veces se tiene que quemar? ¿Cuánta gente tiene que morir? Para que se aborde la cuestión territorial y forestal en Portugal, en Galicia, en otros lugares, de manera responsable. Pues los comunales lo están haciendo, algunos lo están haciendo. Y no solo lo hacen en su terruño, sino que dicen, caramba, nosotros lo estamos haciendo muy bien, pero resulta que alrededor hay tierras, minifundios, cuyos propietarios pues están en la diáspora gallega, pues en cualquier lado del mundo, o en la misma ciudad, de al lado, pero no van a ese minifundio. En su día era importante para la supervivencia de la familia, pero hoy en día tener un cachuco de tierra allí lo tienen abandonado. Plantas invasoras, eucaliptus que salen para aquí, que salen para allá, no hay gestión de ese terreno. Entonces ellos dicen, pues vamos a ver si les localizamos, que esa es gorda, muchas veces no los localizan. Cuando lo hacen, les explican, decir, mira, ¿qué os parece si os limpiamos el monte? Incluso podemos hacer una senda o podemos, bueno, os lo vamos a sanear, porque nosotros estamos haciendo lo mismo en el monte comunal. Y dicen nosotros, hombre, pues ¿pero por qué? ¿Pero qué me va a costar? Y digo, no te va a costar nada, te lo vamos a hacer gratis. Lo que queremos es que tengamos un acuerdo, no vamos a ir allí de ocupas. Ocupas entre comillas, porque lo que vamos a hacer es sanearte el terreno. Y te vamos a sanear el terreno porque si no saneamos tu terreno está en riesgo el nuestro. Está en riesgo el nuestro. ¿Vale? Pues eso mismo, que es tan elocuente, yo creo, ¿no? Ese compromiso, claro, de una gente que está acostumbrada a tomar decisiones en común, que son comunales, y que no es algo, como aquí sabéis, ¿no?, con las hermandades de riego, que sé que tienen su miga, conozco un poquito, gracias a los nativos que me habéis llevado por aquí, pero, bueno, creo que era un ejemplo que merecía un tiempo de exposición para que veáis hasta dónde puede llegar esta manera de trabajar. Bueno, aquí hay una gráfica, esta es la evolución del número de entidades, donde señalo, todo esto está en el inventario y la presentación me consta que va a estar colgada en la web y lo vais a poder ver con detalle. Yo aquí he puesto mucho énfasis en señalar las entidades que había inscritas con acuerdos y las que ahora ya no tienen acuerdos o no se han inscrito, en fin, hacer mucho matiz para que se aprecie la evolución del factor determinante, el factor limitante de la custodia del territorio. Idea a subrayar. ¿Cuál es el factor limitante de la custodia del territorio hoy en día en España?
Las entidades, el número de entidades, las posibilidades de trabajo que tienen las entidades, los escasos recursos económicos que tienen las entidades, la escasa potencia asociativa que tiene la sociedad española frente a otros ejemplos que podemos ver en países vecinos. Ahí está el factor limitante de la custodia del territorio. No está en el número de propietarios que están dispuestos a que en su terreno haya acuerdos. No, eso no es factor limitante. Como decíamos antes de la molécula, para que haya agua tiene que haber oxígeno e hidrógeno. Bien, pues hidrógeno tenemos mucho, hay suficiente. Suficiente no, hay más que oxígeno. Hidrógeno son propietarios, terrenos con posibilidades de que se pueda hacer algo para la conservación, muchos. Otra cosa es cuánto oxígeno tienes, cuántas entidades son capaces de abordar, juntarse con el hidrógeno para hacer agua. Pues muchas menos del hidrógeno disponible. Tenemos que trabajar en el oxígeno. Bueno, olvidemos el ejemplo de oxígeno-hidrógeno, tenemos que trabajar en las entidades de conservación. Favorecer el asociacionismo, favorecer la capacitación, porque es muy complicado ponerse de acuerdo para hacer cosas. Complicado, es complejo, es exigente. He señalado antes, voy a tirar para atrás, porque la última de todas eran las entidades cinegéticas. 18 entidades cinegéticas tienen 84 acuerdos. Las cifras de la custodia cinegética no la juntamos con la otra, en fin, esto se explica en el inventario, porque en los previos tampoco se hizo, es la segunda vez que se recoge de manera diferenciada y puede llevar a error de interpretación. Pero lo que yo quiero destacar, he tirado para atrás la diapositiva cuando hablaba del factor limitante, del asociacionismo. Las entidades cinegéticas, en concreto las entidades locales cinegéticas, los cazadores de pueblo de toda la vida, son la principal fuerza asociativa del medio rural español. Así, de rotundo. La principal, pero con diferencia además. No son los equipos de fútbol, ni las amigas del ganchillo, ni, no sé, ni la asociación de la recuperación del Cantejondo. No, son las asociaciones locales de cazadores. Hay que pensar. Claro, el potencial que tienen para la conservación y para el desarrollo rural es, pues, comparado con cualquier otra, pues enorme. Y además se da la circunstancia de que ya están dentro del movimiento de custodia, porque la Unión Nacional de Asociaciones de Caza, de la cual forma parte ACEC, Asociación de Cazadores de Canarias, algo parecido, no me sé de memoria el nombre, ACEC, forman parte del Foro de Redes e Entidades de Custodia desde su origen. Son fundadores, saben muy bien lo que es la custodia. Bueno, esto en sí mismo tiene mucho desarrollo, no por el hecho de ser una sociedad de caza ya puede ser una entidad de custodia, porque sí, no, porque es algo más. Para que una entidad local de cazadores esté haciendo custodia del territorio, tiene que ir más allá de lo que la ley le impone. Si cumple la ley, pues qué bien, bueno, qué bien no, está obligado a hacerlo, pero eso no es suficiente. Para que haga custodia del territorio tiene que haber una adicionalidad. Todo esto está explicado en el texto, en el capítulo correspondiente del inventario, que es a su vez fruto de un grupo de trabajo de muchos días de esfuerzo y de mucha gente sesuda del sector cinegético, el sector de la conservación, que nos ponemos de acuerdo para establecer de abajo arriba, porque no ha venido el Ministerio para decir tú sí y tú no. Tampoco es que nosotros digamos tú sí, tú no, sino cómo debe ser para que esto funcione. Cómo debe ser, cómo creemos que debe ser los conservacionistas cazadores y los conservacionistas no cazadores, que convergemos en una mirada y decimos, creemos que lo más indicado sería hacerlo así. ¿Vale? Esta es nuestra forma de trabajar. Está recogido todo esto en la documentación técnica que ofrecemos. Bueno, las tipologías, pues ya hemos visto, ¿no? Asociaciones, organismos públicos, cooperativas sin ánimo de lucro. Bueno, esta es reiterativa con la tabla de antes. El número de entidades por comunidades autónomas, ves cómo destaca Cataluña, pero también es significativo cómo en Cataluña ha descendido el número en este último inventario. Ha habido una depuración, ha habido una... Bueno, y algunas que se quedan por el camino. De verdad, la custodia del territorio, el que llegue a la custodia pensando que tiene una oportunidad para otra cosa que no sea la conservación, puede llevarse una gran desilusión, ¿vale? Porque sí, claro que puede contribuir al desarrollo económico, sí.
Y en el archipiélago canario, vinculado al turismo, sin ninguna duda. Ahí tenemos el caso de la Reserva de la Biosfera de La Palma, que está tirando del carro en esa dirección, para toda Macaronesia, además, trabajando en esa dirección. Y hay más casos. Sí, puede contribuir. Pero la custodia funciona hasta ahora con los recursos que hay. Claro, cuando haya más recursos probablemente vendrán más, porque es lo que se pretende también, vendrán más, más elementos, ¿no?, que se interesen. Cuando eso pase, porque tiene que pasar, porque si no pasa eso, que pase otra cosa que contribuya a la conservación de la biodiversidad, porque ya lo hemos dicho antes, es que no lo estamos consiguiendo, es que la Administración tiene la obligación de hacerlo y no lo está consiguiendo, entonces habrá que hacer algo, ¿no? Bien, la custodia es una vía, vale, pues si efectivamente se apuesta por esa vía, cuando haya más recursos, con toda probabilidad, vendrán más elementos que dirán, bueno, pues caramba, siempre me ha interesado la conservación, aunque no era un friki de estos que meten más horas que los tontos, trabajando sin cobrar y haciendo el milagro de los panes y los peces, que se va a acabar pronto, también os lo digo. O sea, la custodia, como no haya cambios pronto, también de que realmente la sociedad, la Administración, se asuma que una vez más va, como siempre, generalmente es así, la sociedad va por delante de la Administración. Si no, las mujeres seguirían sin votar. Así de claro. Si a mujeres nos llegáis a organizar con las sufragistas y demás, decir, no, es que la ley dice que no votáis, pues hay que cambiar la ley. Y se cambia. Pues esto es igual. Pues no hay recursos o hay dificultades jurídicas o técnicas, porque ¿cómo encajo yo? ¿Cómo encajo? Pues habrá que encajarlo, porque si tienes gente dispuesta, disponible, con voluntad, propietarios privados y organizaciones sociales para la conservación, y tú no das abasto, pues el perro del hortelano aquí no... Vamos a dar medios, ¿no? Y eso se pretende. La propia Ley 42 ya habla de esto, de la obligación de la Administración para fomentar la custodia. Algo que está haciendo el Cabildo desde la Consejería de Medio Ambiente, una apuesta clara. Porque esto que veis, ¿qué de gente ha venido? Esto es extraordinario. Por supuesto que hay otras jornadas y tienen mucha afluencia, pero lo que está pasando en el Cabildo en Gran Canaria, y creo que puede ser extensible a todo el archipiélago, es extraordinario. Es algo que va acorde con la riqueza desmesurada en biodiversidad que tiene el archipiélago canario, como todos sabéis. Aquí el problema no fue decir dónde ponemos la red Natura, sino decir dónde no la ponemos. El 40% de la isla, ha dicho el presidente, ¿verdad?, que está terreno protegido. Pues es que esto es una maravilla. Y todo el mar que tiene alrededor. Bueno, todo esto era por incidiendo una vez más en ese factor limitante que son las entidades de custodia. Por lo tanto, es ahí donde hay que trabajar, para reforzar esta herramienta. El tipo de propiedad. Bueno, pues fijaros, hemos hablado mucho, ¿no?, de la posición de la Administración, pero sin embargo vemos que con diferencia los terrenos en donde se hace custodia son terrenos privados. Bueno, aquí puede engañar un poco porque el terreno público patrimonial y dominio público, bueno, si los juntamos subiría un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, destaca sobremanera la propiedad privada. Y veíamos antes que destaca también la iniciativa de la sociedad. Es decir, la Administración tiene, hemos dicho, 3 roles: propietario, entidad de custodia, facilitador, pero el peso, el origen y el desarrollo, la emancipación que decíamos por la mañana, ¿no? O sea, de la sociedad, para decir, no, nosotros cogemos la sartén por el mango para cambiar las cosas. Está en lo privado. Muy importante también, la Red Natura 2000. El 39% de los acuerdos están en Red Natura 2000 íntegramente, su terreno. El 4%, que no se ve bien, pero os lo señalo yo, está parcialmente. Y no lo está un 41%, hay un 16% que no tenemos datos. Pero, como veis, es muy, muy relevante la Red Natura 2000 en la custodia del territorio en España. Esto tiene una trascendencia enorme por la potencia que tiene la Red Natura 2000 en sí mismo y por todo lo que he venido explicando, ¿no?, de la implicación de la sociedad. Porque, claro, la Red Natura está muy bien, pero, claro, vamos muy retrasados en los planes de gestión,
muy retrasados, ya a los propietarios no se les puede seguir diciendo es que la Red Natura es el futuro, porque han pasado 25 años, ha llegado el futuro. Y, en fin, hay cosas por hacer, ¿no? La custodia del territorio está contribuyendo a que la Red Natura dé lo mejor de sí misma. Bueno, y aquí unos apuntes sobre la situación. Corrijo, no la situación, como he dicho al principio, lo que el inventario ha recogido, que es una parte de lo que está pasando en el archipiélago canario. Vemos en Fuerteventura, Avanfuer, con 2 acuerdos y suman 5 hectáreas. Ciudad Mar, que bueno, todo esto se está reinventando ahora y nos lo explicará Arturo Boira con la iniciativa de Ecoáreas, pero bueno, Ciudad Mar aquí en Las Palmas, con su acuerdo, el más destacado, el de la playa de las Canteras, que tiene dificultades de encaje y demás, pero que bueno, está en el ámbito de la custodia y que por lo menos se ha rellenado desde la concejalía el inventario. Tiene también 2 acuerdos en el ámbito marino, con 180 hectáreas, y Midagüen tiene uno en el barranco de la Sorrueda, en las Tirajanas, que tuve la fortuna de conocer in situ, con los paisanos también de la Hermandad de Regantes de la Sardina del Sur. Maravilloso, maravilloso. Un caso, claro, resulta que el mejor, fijaros, trasciende incluso la Red Natura 2000. El mejor palmeral de la isla no está en la Red Natura 2000. Y lo están conservando, pues eso, voy a decir con cariño, los perroflautas. Los perroflautas ilustrados, pero que no veas lo que saben, lo que curran y el tiempo que llevan ahí. Y la confianza que han generado con los locales, ¿no? Y el efecto que ha tenido en la conservación. Para todos, el mejor palmeral de la isla. ¿Por qué? De abajo arriba. Porque se identifican con ello, porque lo cuidan. Eso es lo que está pasando en otros sitios de España. ¿Con qué recursos? Pues con pocos. Con mucha voluntad, con mucha capacidad de trabajo. Y eso tiene que mejorar. Eso hemos llegado hasta aquí, ha habido un motor de arranque, pero el motor de arranque, como todos sabéis, funciona con la batería y luego hay que meterle gasolina. Si no le metes gasolina, el coche no anda. Y ha llegado el momento de que eso sea una realidad. La red microáreas, con 2 acuerdos también en zona marina, con 35 hectáreas. La red de la biosfera de La Palma, perdón, la reserva de la biosfera de La Palma, muy interesante, vamos a tener oportunidad de conocerlo, porque una de las ponencias habla de ello. SEO BirdLife, que por cierto, la Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife, es la entidad que tiene acuerdos en más comunidades autónomas. Tiene 51 acuerdos repartidos en 11 comunidades autónomas, también aquí. En concreto en Tenerife y en Fuerteventura. Y ACEC, que es la entidad cinegética de lo que os hablaba antes. ¿Está por aquí alguien de ACEC? No veo a mi amigo Juan, no le veo. Pero mañana tiene charla, o sea, nos explicará el trabajo, que tiene también 16 acuerdos. Bueno, y aquí en concreto una imagen de la isla. Lo que vemos en verde son acuerdos cinegéticos, o sea, de entidades locales cinegéticas. Las azules ya hemos visto antes, ¿no? Son acuerdos de custodia, y Midagüen en la Sorrueda, la playa de las Canteras y la otra que no recuerdo la cala, ¿cómo se llama? Y en la aldea de San Nicolás. El título era Apuntes para desarrollar la custodia. Bueno, he intentado trufar toda la charla de estos apuntes. Estoy convencido que aquí está pasando, bueno, convencido es que es evidente, vamos, está pasando algo trascendente y toda España se está fijando y lo va a seguir haciendo, porque hay una riqueza desmesurada, una sociedad con una capacidad de trabajo, yo estoy alucinado de lo que he visto, y una administración comprometida. Y por lo menos, por lo que veo, sin ánimo de apadrinar, o sea, porque esto es goloso también. Eso de decir, oye, este movimiento me pongo aquí encima, yo me hago el... No, esto para que funcione de verdad tiene que... El concepto de emancipación, ¿no? La sociedad tiene que acompañar la administración, no intentar capitalizar y dominar, bajo mi punto de vista. Y esto es lo que venía a contar. Muchas gracias.